doctor Heriberto Benítez. Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Jenny, gracias por la invitación. Muchas gracias. Doctor, quisiéramos conocer cuál es su posición frente a esta última revelación que hemos conocido por parte del Ministerio Público de excluir al señor Jorge Barata, quien viene siendo sometido o se está sometiendo a un proceso de colaboración eficaz, ahora va a ser excluido del proceso. ¿Qué opinión le merece? Porque, en primer lugar, se evidencia que es sospechosa esta exclusión, porque la exclusión únicamente se puede dar como beneficio de la colaboración eficaz. Porque de por medio existen medidas cautelares trabadas en un monto de 3 millones sobre los bienes del señor Barata. De excluirse en este momento, también se dejarían sin efecto estos 3 millones en medidas cautelares que lo que buscan es asegurar la reparación civil. ¿Qué hacemos con Jorge Barata fuera de la investigación? Y por el contrario, su defendido tiene una orden de prisión preventiva, le han allanado los inmuebles, le han embargado las cuentas. ¿Qué opinión le merece, doctor Benítez? Bueno, en principio esto demuestra que hay una flagrante vulneración al debido proceso, sobre todo porque a Alejandro Toledo le dictaron una arbitraria prisión preventiva tomando como base el testimonio que dio Jorge Barata cuando recién era aspirante a colaborador eficaz. Todavía no se había corroborado nada, pero eso ocasionó que a Toledo le den una prisión de 18 meses. El tiempo avanzó, el Ministerio Público no ha podido corroborar lo de Jorge Barata y hace una semana vimos que el abogado de Barata condicionó que para que su patrocinado continúe declarando, primero tenían que declararlo colaborador eficaz. Ahora el Ministerio Público dice, bueno, como no puede tener las dos condiciones a la vez, vamos a esperar que se declare colaborador eficaz y lo retiramos de la investigación. Al final, ¿cuál es la consecuencia de esto? La impunidad de Jorge Barata si es que sería responsable de algo, devolverle sus bienes, su dinero, sus propiedades y todo. Entonces, al final vemos que el Ministerio Público no quiere llegar a la verdad, sino lo que quiere es dirigir una investigación contra mi defendido, porque comienza a sacar a todos del camino, no comprende a otros que estarían involucrados y que fueran mencionados y se quedaría única y exclusivamente con Alejandro Toledo. Esto refuerza la tesis que veníamos nosotros sosteniendo de que se trata de una persecución con nombre propio, porque todos los que están alrededor no han citado ni a Pedro Pablo Kuczynski, no han citado a los ministros que estaban en el entorno de esa época, no han comprendido a las empresas socias de Odebrecht, a los que tercerizaban, a los que le hacían labores, a nadie. Solo se quedan con una persona. Eso es lo que vemos a donde está dirigiendo el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público, en la persona del fiscal Hamilton Castro, que es el responsable de esta investigación, si lo ponemos en un plano, en una balanza, estarían todos los privilegios orientados hacia el señor Barata y muy por el contrario, en agravio de su defendido. Claro, eso es lo que usted nos está diciendo. Claro, y además, ¿a cambio de qué? ¿Qué información le ha dado Barata que sea relevante para una investigación? Eso le queremos preguntar, doctor. En primer lugar, quisiéramos un poco explicarle a los ciudadanos, de a pie, a nuestros oyentes, las incidencias que aparentemente son menores, pero sin embargo son importantísimas en este proceso, que evidencian ya la irregular actuación por parte del Ministerio Público. ¿Cuál es el hecho que se le imputa a su defendido, al señor Alejandro Toledo? ¿Cuál es el hecho concreto que la Fiscalía le está imputando, por la cual ha dado lugar a una orden de prisión preventiva, a que le allanen sus inmuebles y a que le embarguen sus bienes? Bueno, el hecho concreto es que el Ministerio Público dice que hay dinero que ha depositado el señor Barata en cuentas de Joseph Maiman, y que como Joseph Maiman es 40 años amigo de Toledo, se supone que ese dinero era para Alejandro Toledo, y por esa razón es que ellos dicen hay que darle prisión preventiva, hay que iniciar una investigación y hay que comprender a Alejandro Toledo. El dinero, porque mira, ¿de dónde sería la procedencia? El dinero provendría de según la teoría del fiscal, de la empresa que tenía Odebrecht para pagar coimas y comisiones a diversas personas. De ahí ha salido cerca de 9 millones de dólares destinados a diversas cuentas vinculadas a Joseph Maiman. Pero el fiscal dice, no, como hace 40 años que se conoce, mostró fotos de la familia de Toledo con Maiman, mostró fotos de viajes de Toledo con Maiman, dijo, como son amigos, el dinero es para Toledo. Pero ¿cuáles son las razones? Mire, no hay ningún cordón umbilical que lo lleve a demostrar que el dinero realmente lo recibió Alejandro Toledo, sea en efectivo, sea en depósito, sea en giro, sea en transferencias, en nada.
Este proceso, doctor, ha dado lugar a que inicialmente se aperture la investigación por el delito de tráfico de influencias, pero luego se ha ampliado por colusión agravada. En el caso de su defendido, del señor Alejandro Toledo, si usted me dice que el dinero que depositaron en las cuentas del señor Maiman y que probablemente haya ido a parar en manos del señor Alejandro Toledo proveniente de la empresa Odebrecht por haber pagado coimas. ¿Coimas sobre qué? ¿De qué? Supuestamente, dice el Ministerio Público, que se le habría favorecido a la empresa Odebrecht en la entrega o adjudicación o licitación o concesión de la obra de la carretera interoceánica. Dice que Alejandro Toledo habría influido en ciertas autoridades para favorecer a la empresa Odebrecht, defraudando al Estado y causándole un perjuicio. Por eso es que hay tráfico de influencias y por eso también hay la famosa colusión que la ha agregado después que se dictó la prisión preventiva. Doctor, entonces, y además le han puesto el lavado de activos. Lavado de activos también. Entonces, para que nuestros oyentes nos vayan entendiendo. Entonces, una vez que ya le pusieron o ya le denunciaron por tráfico de influencias, colusión agravada, le están diciendo que es por el pago de coimas para favorecer en la carretera interoceánica. Pero, ¿sobre qué actos concretamente? O sea, ¿cuáles son esos actos que habría realizado el señor Alejandro Toledo, o en este caso, porque a toda persona que esté investigada, ¿no?, se le tiene que hacer una debida imputación, ¿verdad? Y decir exactamente qué. No podemos decirle porque cobró coimas. La pregunta siempre es, ¿cómo? ¿No? ¿Cuál es el acto concreto? En este caso, ¿cuál es el acto concreto que en el expediente figura en la disposición de apertura del fiscal Hamilton Castro? Bueno, según el Ministerio Público, el acto concreto sería que Alejandro Toledo firmó una ley que habría servido para favorecer y darle prioridad al tema de la carretera interoceánica, y que además habría suscrito un decreto supremo para favorecer y exonerar de algunos trámites a la empresa Odebrecht en la carretera interoceánica. O sea, por firmar dos dispositivos legales, el Ministerio Público dice, ahí está la evidencia, el elemento de convicción que conduce a que Toledo los favoreció, sin darse cuenta que existe lo que se llama el refrendo ministerial, que los presidentes de la República, su firma no vale mientras no tengan la firma de un ministro al costado. A eso queremos llegar. Y que los responsables son los ministros de la época. A eso queremos llegar, doctor. Si bien es cierto que el juez Concepción Carhuancho, cuando dicta la orden de prisión preventiva, valora que se habrían emitido normas con nombre propio y hace precisamente alusión a las normas que usted acaba de detallarnos. Sí. Pero usted acaba de mencionar algo muy importante. Usted dice, esas leyes o esas decisiones van con el refrendo del Consejo de Ministros. Adicionalmente, yo quisiera preguntarle a usted, ¿no? El presidente Alejandro Toledo en aquel entonces, que se le imputa haber sacado leyes con nombre propio, ¿no? Primer cuestionamiento, ¿y dónde está la decisión de los ministros, no? Y segundo, ¿el señor Alejandro Toledo pudo haber elaborado por sí mismo esas leyes? ¿Pudo haber redactado la ley, buscado las firmas, en el caso de las que salieron del Congreso y en el caso de los decretos que salieron del Ejecutivo? ¿Él mismo pudo haberlo hecho todo? Y si estamos hablando nosotros de actos de corrupción en el otorgamiento de la carretera interoceánica, ¿no? Esa es la imputación, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Qué actos concretos habría cometido el señor Alejandro Toledo para que precisamente se materialicen esos actos de corrupción que presume la Fiscalía, para que finalmente sea Odebrecht la que se haga de la buena pro de la carretera interoceánica? ¿Cuáles son? En el expediente, yo quiero preguntar. Mire, en el caso de la ley, el proyecto fue presentado por un congresista, fue aprobado por la Comisión Permanente, si no me equivoco, fue observado por el Ejecutivo y fue el Congreso el que la promulgó. O sea, y el presidente de la República, si aparece su firma es porque por mandato constitucional tiene que hacerlo. O sea, esto tiene una iniciativa del Congreso, aprobado en la Comisión Permanente por todos los grupos parlamentarios que existían en esa época. En ese punto, doctor, entonces no es que el jefe de Estado mande del Ejecutivo un proyecto de ley donde podrían decir él impulsó la norma. Y en el caso, doctor, por ejemplo, que hablamos de esta ley que ha salido del Congreso y que salió por insistencia, según usted nos refiere, ¿no? Ha habido un grupo de congresistas. ¿Estos congresistas están incluidos en la investigación? Ninguno, ni siquiera como testigos. ¿Usted ha pedido que sean incluidos? Claro, nosotros estamos pidiendo que la investigación comprenda. ¿Y cuál es la respuesta del fiscal en este caso de la ley? Bueno, hasta ahora el Ministerio Público está decidiendo qué entrevistas,
qué citaciones o qué testimonios va a tomar. Pero en nosotros este caso, consideramos que deberían citarse si ya a está todos establecido, por ejemplo, ya en la orden de prisión preventiva, que esa ley, ¿no?, fue dada con nombre propio, y obviamente puede haberla, incluso como usted dice, la rechazó el señor presidente Alejandro Toledo y regresó al Congreso. ¿Acaso no deberían ya estar en condición de investigados aquellos congresistas que aprobaron en la comisión permanente y luego cuando se aprobó por insistencia? Mire, yo personalmente creo que deberían ser investigados, pero no olvidemos que probablemente el fiscal diga que como los congresistas no son responsables por sus votos y opiniones, tal vez diga, bueno, pero dentro de una investigación tendrán que tomar la decisión, pero acaso, claro, yo creo porque que finalmente el señor Toledo no ha hecho pues él la ley, o sea, no materializado yo creo que al menos como testigos debieron tomarle su declaración, pero no lo ha hecho. De repente, como le digo, el fiscal considera que como no son responsables por sus votos, dirá, ¿cómo los voy a llamar? Me pueden salir con una demanda. Pero podría, acaso en la realización de las investigaciones, ¿acaso no podría descubrir que hubieron también actos de corrupción ahí? Bueno, eso ya ¿Cómo será, dejar de hacer antes de siquiera iniciar? Y además, probablemente el fiscal está pensando que la competencia para investigar a los congresistas por probables actos de función le correspondería al fiscal supremo. Ya, pero porque por lo menos lo ha derivado. Porque muchos de ellos están todavía en el Congreso de hoy. Y dígame, doctor, ese caso sobre aquellos congresistas que no puedan ser investigados por el doctor Castro y por un fiscal supremo, ¿han sido derivados ya por el fiscal? ¿Tiene usted conocimiento al fiscal supremo? No. Todavía. No hay y en nada el caso de proinversión, doctor. No, y el otro, perdón, es el caso del decreto supremo. El decreto supremo. En el caso del decreto supremo que lleva la firma del ministro de Economía, se supone que de acuerdo a la Constitución, si no me equivoco, es el artículo 128, establece que... ¿Quién era el ministro de Economía en ese momento? Pero Pablo Kuczynski. Muy se bien. supone que los ministros son los responsables de los probables delitos o infracciones a la Constitución que cometa un presidente de la República, a no ser que renuncien inmediatamente. Hasta donde yo tengo conocimiento, ningún ministro renunció inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Eso vamos a explicarle a nuestros oyentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay actos delictivos que se puedan cometer, ¿no?, los ministros tienen un momento exacto para poder o decidir renunciar e irse del ministerio al no estar de acuerdo con esa comisión de delitos que estaría dándose al querer realizar un acto, o, ¿no?, si se quedan, ¿no?, tienen que asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo. Correcto. En este caso, el ministro de Economía era el señor Pedro Pablo Kuczynski. Él, en ese hecho del decreto supremo, ¿ha sido ya incluido en calidad de investigado en este caso? No, lo han llamado para tomarle un testimonio como testigo. Él ha rendido su declaración y en la versión que dio dijo que no recordaba muchas cosas. Dijo, no recuerdo, ha pasado tanto tiempo, no sé exactamente lo que sucedió. No, pero eran sus funciones como ministro de Economía. ¿Acaso claro, no pero podría él dice que recordar? no recuerda. ¿Y Ahora, existe incluso, alguna acta donde él haya dejado constancia, doctor? Claro, si él ha ido, han estado los procuradores, el Ministerio Público. Nos vamos a una pausa, doctor Heriberto Benítez. Se tomó en Palacio de Gobierno la declaración. Ahora, yo creo que lo que Pedro Pablo Kuczynski decía era que por esa época él hizo un viaje. Nos vamos a una pausa y luego vamos a detallar ese tema. Nos vamos a una pausa, son las 12:35. Ya regresamos con En Defensa de la Verdad con la doctora Jenny Vilcatoma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Philip Butters y estoy en Exitosa, la radio del Perú, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y los sábados de 6 a 9 de la mañana. Pasen la voz que en Exitosa le informamos con la verdad. Yo soy huancaíno por algo, conózcanme bien, amigos míos. Yo soy huancaíno por algo, conózcanme bien, amigos míos. Huancayo, la incontrastable, ciudad de aguerridos e indómitos guerreros. Huancayo, a los pies del Mantaro, surge un valle ubérrimo, la ciudad más importante de la Sierra Central. Huancayo, capital del departamento de Junín y provincia de Huancayo. Paisajes, historia, artesanía, el clásico y recordado lugar de la piedra ovalada. Huancayo, exitosa por su gente. Huancayo, exitosa, te informa con la verdad.
Exitosa, un espacio donde todos tienen derecho a ser escuchados. Nicolás Lucar en Exitosa, de lunes a viernes, de 10 a 12 del día. Exitosa, te informa con la verdad. Continuamos con En Defensa de la Verdad, con la doctora Jenny Vilcatoma. Continuamos con su programa En Defensa de la Verdad. Este es un caso para defender la verdad. Queremos saber qué es lo que está sucediendo en el caso de esta mega corrupción de la empresa Odebrecht, en el caso que el señor Alejandro Toledo ya tiene una orden de prisión preventiva. Se cuestiona que se le otorgó, ¿no?, que la empresa Odebrecht se benefició irregularmente, ¿no?, de esta concesión de la carretera interoceánica, pese a que en las bases existía una prohibición de que empresas que ya tienen algún tipo de proceso podían participar en este proceso. Sin embargo, se han realizado una serie de actos de corrupción, los cuales habrían favorecido a la empresa Odebrecht. Por ello es que, de acuerdo a la versión del señor Marcelo Odebrecht, del señor Jorge Barata, ¿no?, los fiscales llegaron a la conclusión, obtuvieron información que el señor Alejandro Toledo habría pedido coima para favorecer desde su condición de presidente. Pero nosotros nos hacemos una gran pregunta, pues. El señor Alejandro Toledo era presidente de la República y obviamente, ¿no?, hay razones para que tenga condición de investigado. Pero solo él cometió, desde su condición de presidente, pudo firmar las bases, pudo convocar a un estudio de abogados para que en 18 minutos pueda hacerse un informe para que la empresa Odebrecht se haga de la concesión cuando existía una prohibición, porque tenía procesos en agravio del Estado. ¿Acaso el señor Alejandro Toledo lo hizo todo solito? ¿Nadie más participó? Esa es la gran pregunta, porque, digamos, si tanto el señor Heriberto Benítez, su abogado, se queja, el señor Alejandro Toledo se queja de que hay persecución, entonces la gran pregunta hacia el fiscal Hamilton Castro es: ¿por qué no ha incluido a otras personas en la investigación? Estaba Jorge Barata y ahora, ¿no?, se le apareció la Virgencita María y el señor Hamilton Castro ha decidido sacarlo de la investigación. Entonces, la gran pregunta, la pregunta del millón, entonces, ¿cómo pretenderían lograr una sentencia en contra del señor Alejandro Toledo si es que no hay ningún otro investigado? Esa es la gran pregunta, doctor Heriberto Benítez. Y seguimos con su explicación respecto a las actuaciones concretas de cómo es que finalmente se le va a poder imputar. Ahora están estableciendo mediante cuentas de que habría dinero que salió de Odebrecht a través del señor Maiman, que habría llegado a manos del señor Toledo. Pero la gran pregunta siempre es, ¿verdad?, en una investigación, ¿por qué? ¿Por hacer qué? Ahora, miren, Alejandro Toledo es el más interesado en que se sepa la verdad. Él ha dicho: yo estoy de acuerdo con la investigación. Es más, él quiere rendir su testimonio. Pero aquí en este proceso no hay que olvidarnos que, por ejemplo, el 3 de febrero de este año, el fiscal inicia la investigación preparatoria, amplía una que ya tenía haciendo y comprende a Joseph Maiman y a Alejandro Toledo. A los 7 días o 6 días, el 9, dicta la prisión preventiva. Y en ese lapso, entre el 3 y el 9, nunca le notifica a Toledo, nunca le dice quiero oír tus descargos, nunca lo cita para que pueda dar una versión, sino de frente le pide la prisión preventiva y solo usa como base el testimonio que había dado Jorge Barata y que ni siquiera era colaborador eficaz y legalmente todos sabemos que no tendría valor para sustentar una prisión preventiva. Entonces, desde ahí no lo dejan declarar. Alejandro Toledo apela a las decisiones, se las declaran inadmisibles. Presenta recurso de queja de derecho, se lo declaran inadmisible. Se pide la nulidad absoluta de la resolución, se declara inadmisible. Doctor... Mira, presentamos habeas corpus, lo rechazan de plano. Apelamos el habeas corpus, confirman el rechazo de plano. Y hemos llegado al Tribunal Constitucional. Entonces, a una persona, se llame como se llame, que lo quieren meter preso sin oírlo, que le rechazan sus apelaciones, que no le tramitan sus habeas corpus, ¿cómo se llama eso? Eso se llama persecución. Al menos déjenlo que ejercite sus derechos. Doctor Benítez. Pero no lo hace. Y muchas de esas cosas la gente no las conoce de cerca, porque la gente ve lo que dicen los titulares y dice, Toledo es culpable. En atención a lo que usted nos dice, doctor, cuando se conocen estos actos de corrupción y se supo por versión del señor Jorge Barata que el día de hoy irregularmente ya está siendo excluido sin que se haya terminado el procedimiento de colaboración eficaz,
cuando se tomó la decisión de dictar una orden de prisión preventiva contra el señor Toledo, creo que a todos los ciudadanos, en medio de esa conmoción de corrupción que se estaba conociendo, la decepción, ¿no?, de que más mandatarios habían sido comprometidos en actos de corrupción, creo que en algún momento se reavivó la esperanza del pueblo peruano de obtener justicia, ¿no? Y si el señor Alejandro Toledo había cometido actos de corrupción o se le imputaba, ¿no?, y se estaba ya con una orden de prisión preventiva, ¿no?, era justo porque era necesario que se conozca la verdad. Y creo que toda la población, ¿no?, en general, esperaba que a continuación vinieran más investigados, que se incluyan a todas las personas que están cuestionadas, que si es que están cometiendo actos de obstaculización, también se les dicta órdenes de prisión preventiva. Pero ha pasado el tiempo, doctor Benítez. Yo creo que más de uno se pregunta. Yo me pregunto todos los días, a continuación de esta orden de prisión preventiva que ya han pasado creo que 6 meses. 9 meses. ¿No? Que no se está haciendo efectivo, pero ya son 9 meses que una persona tiene una orden de prisión preventiva. En la investigación, en el expediente que usted ha podido leer y que tiene acceso, yo le pregunto, ¿usted ha tenido acceso al acta de compromiso o de colaboración entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht? No. ¿Usted lo ha pedido? Negado, lo hemos pedido, hemos presentado tutela de derechos y hasta el juez nos los ha rechazado. Y se les ha negado. Así es. A continuación, ustedes han pedido que se incluyan, por ejemplo, a personas de proinversión. Usted nos ha mencionado al señor ahora presidente Pedro Pablo Kuczynski, como ministro de Economía, y que fue la persona que dirigió Proinversión en aquel momento, y una serie de funcionarios que habrían participado. A su vez, existe, ¿no?, el cuestionamiento que también se le hace al abogado Monroy, ¿no?, que el que habría sido el que habría elaborado un informe en 18 minutos, precisamente para que se materialice este otorgamiento ilegal a la empresa Odebrecht y se haga de la carretera interoceánica. Empezando por el abogado Monroy, ¿tiene condición de investigado en esta carpeta donde su defendido tiene orden de prisión preventiva hace 9 meses? No. ¿Y cuál es la explicación, doctor? Bueno, yo tengo entendido que la Procuraduría también ha formulado pedidos de un sinnúmero de personas para que vayan a declarar. Incluso cuando fue Pedro Pablo Kuczynski, la Procuraduría ya había presentado el escrito para que lo convoquen, por eso nosotros ya no insistimos, pero sí participamos de la diligencia. Hay muchos que lo están llamando en calidad de testigos, citados, para tomarle su versión, pero en concreto, los investigados únicos eran Barata, Alejandro Toledo y Joseph Maiman. Barata lo van a excluir y Maiman le han dado colaboración eficaz. Y le han variado la condición de prisión preventiva a libertad. A cambio de que diga lo que quiere el Ministerio Público, porque ahí hay una coacción. ¿Qué es lo que quiere el Ministerio Público? Que le eche la culpa a Alejandro Toledo, porque no se olvide que Maiman ha tenido versiones anteriores ante el fiscal, ante el juez y ante el Congreso, donde él ha reconocido que el dinero es suyo, que él invirtió en el Perú, que él formó las empresas y que la plata le pertenece a él. Ahora, supuestamente, estaría por decir lo contrario. No lo sabemos porque el trámite de colaboración es reservado. ¿Y por qué cambia o cambiaría de versión Joseph Maiman? Porque estaba coaccionado por una prisión preventiva. Él no podía salir de Israel y él tiene negocios en el extranjero. Él tiene juicios la versión en Estados de Unidos. Jorge Barata, la versión de Marcelo Odebrecht, la versión del señor Maiman, cuando se ven reveladas, han generado gran expectativa. Pero la única consecuencia jurídica que existe el día de hoy en ese proceso es la orden de prisión preventiva del señor Alejandro Toledo. ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay ningún resultado de esta colaboración del señor Maiman? Porque obviamente podrán estar declarando, pero las consecuencias, los resultados se tienen que reflejar en el proceso. Y ojo que Marcelo Odebrecht no ha dicho nada contra Alejandro Toledo. Solo tenemos el testimonio de Barata que se refiere a Maiman, ni siquiera directamente a Toledo. Porque él dice, en Palacio de Gobierno se me acercó un funcionario y me dijo tal cosa. En el Hotel Marriott de Brasil tuvimos una reunión, pero no con Toledo, sino con terceros. Lo único que hay es la plata depositada a las cuentas de Maiman. Ni siquiera hay una imputación directa de parte de Barata. Ahora, en el caso de Maiman, lo han coaccionado y no sabemos qué estará diciendo. Hay que esperar. Aparentemente todavía no habría nada, porque si no el fiscal ya lo hubiera utilizado para su extradición o para el pedido de arresto con fines de extradición. Pero no hay nada y después no hay más. ¿Qué está no hay sucediendo? Otros investigados. Ante estas ya irregularidades evidenciadas, no está incluido la empresa, las empresas que integran el consorcio. O sea, no está incluido ahora el señor Jorge Barata, que era el representante de Odebrecht en el Perú. No está incluido el señor Pedro Pablo Kuczynski, que era ministro de Economía y el que dirigía Proinversión en aquel momento y que según el señor
exministro Cornejo habría sido quien dirigió aquel acto que en 18 minutos se emitió el informe para que Odebrecht pudiera contratar con el Estado. No está incluido en la investigación. No están incluidos en la investigación todos los integrantes de Proinversión que deben haber participado con actos concretos administrativos para que este proceso termine favoreciendo a la empresa Odebrecht. No está incluido el doctor Monroy, doctor, a quien se le imputa haber hecho ilegalmente un informe que favoreció finalmente, que llevó a que estos actos de corrupción se materialicen según la misma teoría del fiscal. Por eso es que tiene al señor Alejandro Toledo con una orden de prisión preventiva. ¿Qué piensa usted? Tampoco, ya, vayamos al otro lado, la empresa Odebrecht. Fue un consorcio el que se presentó. ¿Quiénes estaban? La empresa Odebrecht, estaba la empresa Graña y Montero y estaba la empresa JJ Camet. Obviamente, si estamos hablando de un consorcio y a la fecha, el día de hoy, la empresa Graña y Montero no está incluida, la misma empresa Odebrecht no está incluida como persona jurídica, tampoco la empresa JJ Camet, tampoco, como no se les incluye en la investigación, no hay las medidas cautelares para poder asegurar la reparación civil, no les han allanado sus inmuebles, no les han implementado medidas cautelares sobre su patrimonio, como sí ha sucedido con el señor Alejandro Toledo. ¿Qué opinión le merece esta situación, doctor? ¿Usted está conforme? ¿Su defendido Alejandro Toledo está conforme con esta situación? Mire, para nosotros como abogados, esto ratifica que se trata de una persecución contra Alejandro Toledo. ¿Usted ha denunciado ya al fiscal? Nosotros hemos denunciado a magistrados. En el caso de Hamilton Castro estamos preparando una denuncia. ¿Lo va a denunciar? Vamos a presentar una denuncia. ¿Y qué delitos estaría usted? Todavía eso lo estamos evaluando. Vamos a ver la queja ante el Consejo de la Magistratura contra el fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial. ¿Por qué hechos exactamente? Porque el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación han interferido permanentemente en la investigación. Desde el primer día que le dieron prisión preventiva a Alejandro Toledo, el fiscal de la Nación sacó un Twitter donde decía decisión histórica. Ni siquiera se había apelado, ni siquiera se había visto si podía haber una segunda instancia, y el fiscal de la Nación ya lo calificaba como una decisión histórica, violando la instancia plural, la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa. ¿Han habido en la historia del Poder Judicial otros presidentes de la Corte que hayan podido actuar como el presidente actual? Y el presidente del Poder Judicial, que permanentemente aparece en los medios diciendo hay que acumular el proceso en tal sitio, esto debe pasar a tal, hay que hacer esto, fulano debe pedirlo. Eso es interferir en un proceso. Le ha quitado imparcialidad a los jueces. Entonces, en un proceso en el que tú tienes interferencias, en el que tienes rechazo de escritos de apelación, en el que no te admiten los habeas corpus, que no te quieren escuchar, se convierte en una persecución. Por eso que nosotros decimos, si Alejandro Toledo está de acuerdo con la investigación, si Alejandro Toledo quiere venir al Perú a declarar, ¿por qué no lo dejan? Lo quieren tener alejado, pero con amenazas de prisión preventiva. Eso es una condena social. Alejandro Toledo socialmente está condenado. Y todos los demás están totalmente libres de polvo y paja, y el Ministerio Público por la calle, libre, como si nada hubiera pasado. ¿Cuándo va a interponer su queja contra el fiscal Hamilton Castro? Siguen haciendo negocios, siguen contratando, siguen trabajando, pide que le devuelvan su dinero, venden sus propiedades, transfieren sus acciones como si nada. Y el único arrinconado es Alejandro Toledo. Obviamente, si ustedes están tan disconformes. Mire, eso no es una investigación, eso no es querer llegar a la verdad, eso no es querer saber qué sucedió realmente. Y el Ministerio Público es el defensor de la legalidad y defiende la sociedad y no lo está haciendo. Doctor Benítez, si el presidente Pedro Pablo Kuczynski le ha respondido a la Comisión Lavallato con una carta, ¿no podría el señor Alejandro Toledo también enviarnos una carta para poder hacernos saber concretamente qué pasó, si cometió o no cometió los actos de corrupción y quién los cometió finalmente y qué funcionarios fueron parte de esto, así como lo ha hecho el señor Pedro Pablo Kuczynski? Tal vez el señor Alejandro Toledo nos podría mandar también una cartita a la Comisión Lavallato para tener algún tipo de información de lo que sucedió, porque hasta ahora no conocemos ninguna versión del señor Alejandro Toledo. Mire, que nosotros sepamos, la Comisión Lavallato ni siquiera ha decidido tomarle un testimonio a Alejandro Toledo. ¿No lo han citado hasta el día de hoy? Ni siquiera vía videoconferencia, vía Skype, absolutamente. ¿Nada? ¿No le han planteado absolutamente hasta nada? Yo sé, no ha llegado ninguna comunicación de la Comisión Lavallato. No les interesa el testimonio de Alejandro Toledo. O sea, eso demuestra el tono de persecución. Incluso nosotros escuchamos en una entrevista que le hicieron en un programa de televisión al congresista Héctor Becerril, que se jactaba de decir: nosotros hemos pedido la prisión de Alejandro Toledo, hemos pedido que lo investiguen a Alejandro Toledo, nosotros estamos detrás de todo esto, y el fiscal de la Nación no hace nada. Entonces se va denotando una persecución.
¿quiénes están detrás? ¿Quién está detrás de esta persecución? ¿Por qué no lo dejan venir? ¿Por qué no lo dejan contestar? Pero podría aprovechar esta oportunidad para enviar una carta y explicar qué es lo que sucedió. Y en todo caso, si él no habría cometido los delitos, que diga qué funcionarios habrían materializado esos actos de corrupción que finalmente sí favorecieron a la empresa Odebrecht, sí permitió que ganaran la buena pro de esta carretera interoceánica que hasta el día de hoy tiene serios cuestionamientos. ¿Podría usted llevarle ese mensaje al señor Alejandro Toledo para que envíe una carta en buena cuenta? Porque si el señor Pedro Pablo Kuczynski no está siendo ni investigado, se niega a ir a la comisión y su condición sigue siendo la misma, y las empresas también siguen siendo tienen una vida totalmente normal, no están siendo investigados, ¿por qué no mandar una carta? Y pídale al señor Alejandro Toledo de parte de los ciudadanos peruanos, envíe una carta a la Comisión Lavallato y cuéntele, por favor, todos los actos de corrupción que se habrían dado y quiénes habrían sido si es que él no los ha cometido. Ya, pero mire, Pedro Pablo Kuczynski mandó una carta y mire todos los cuestionamientos que han hecho a la carta. Dicen que carta no debe ser, que tiene que estar presente. Pero en buena cuenta lo ha hecho. Mire, uno, dos, la carta de Pedro Pablo Kuczynski en el fondo dice que Alejandro Toledo no ha cometido ningún delito. Eso es lo que se lee de la carta. Y en tercer lugar, esa carta coincide con el informe que hizo el Congreso en el año 2008 cuando investigó la carretera interoceánica. Y el Pleno del Congreso aprobó un informe diciendo que no había ninguna irregularidad. Grave es el problema, cómo van coincidiendo las cosas. Pero no es que están coincidiendo, doctor. Porque están sosteniendo una estrategia para no generar contradicciones respecto a todo lo que usted está diciendo. En el 2008, porque el día de hoy ya se conoce que sí habían actos de corrupción. En el 2008, un Congreso en el gobierno de Lapra, con Alan García de presidente, con cerca de 54 o 55 votos, el Congreso aprobó el informe que decía que no había irregularidades en el tema de la interoceánica. Y en ese Congreso estaban los hoy perseguidores de Alejandro Toledo. Bueno, ahora, doctor Benítez, yo considero... ¿Qué ha variado del 2008 a la fecha? ¿Solo Barata que apareció? ¿No hay más? Solo por Barata, doctor, se puede hacer todo un giro. Lo que ahora ya se sabe es que Odebrecht llegó a todas partes. Bueno, está bien. Repartió dinero por todos lados. Entonces, todo aquel, ya sea congresista, ya sea ministro, ya sea autoridad que durante años ha sostenido que no habían actos de corrupción, ahora están en graves problemas. Y en algún momento tendrán que ser investigados porque hoy la realidad ha revelado. Nosotros estamos de acuerdo con que se investigue, pero tienen que haber garantías mínimas para los investigados. No puede ser que el único investigado termine siendo Alejandro Toledo. El único que tiene prisión preventiva es Alejandro Toledo. Al único que no lo escuchan es Alejandro Toledo. Al único que le rechazan la apelación es Alejandro Toledo. ¿Cuándo va a interponer al único usted que no le tramitan doctor? Sus habeas corpus es Alejandro Toledo. Si usted está tan disconforme, ¿cuándo van a interponer su denuncia, su queja ante tantas irregularidades? ¿En qué parte del mundo se puede ver a una persona que le cierran las puertas y ventanas del Poder Judicial? Pero sin embargo la población ya lo condenó. Gran pregunta al fiscal de la Nación y al fiscal Hamilton Castro. Esto es lo que generan, esto es lo que están generando con las irregularidades, con las omisiones encubridoras que están cometiendo al no incluir a todo aquel que se encuentra cuestionado por actos de corrupción. Obviamente, señor Alejandro Toledo como presidente no lo pudo haber hecho todo, pues, no lo pudo haber hecho todo. Tiene que incluirse a todo aquel, a las empresas consorciadas, al doctor Monroy, al señor Pedro Pablo Kuczynski en su condición, en lo que pudo haber realizado, y en una investigación será el mejor escenario para aclarar si tuvieron o no algo que ver con estos actos de corrupción. Y además una cosa, pero tampoco resulta proporcional, disculpe doctor, que solamente esté una persona, porque yo les sigo preguntando, ¿cómo pretenden lograr una posible sentencia si no han incluido a nadie más? O sea, lo que estarían procurando más bien es sembrar nulidades para que en el futuro, cuando llegue la Suprema, todo este proceso se declare nulo y el Perú una vez más, ¿no?, perjudicado, porque no se va a conocer la verdad. Van a haber personas que van a haber sido perjudicadas irreparablemente, mientras otras siguen contratando, mientras otras siguen felices, no se les ha afectado su patrimonio y la impunidad continúa. Lo grave, doctor Benítez, no sé si usted puede compartir conmigo esta idea y los ciudadanos también, lo grave es que la impunidad ahora está viniendo por parte del Ministerio Público. Porque ya son 9 meses donde todos esperábamos sorpresas y hasta el día de hoy no ha habido otra sorpresa en el caso de interoceánica. Ya, pero mire, y Odebrecht no solo ha estado en el periodo del 2001 al 2006, que gobernaba Alejandro Toledo. Odebrecht ha estado también haciendo contratos durante el gobierno de Alan García y hasta ahora nadie lo toca ni con el pétalo de una rosa.
Odebrecht ha financiado campañas. Humala y Nadine Heredia están presos por haber recibido financiamiento de campaña. Keiko Fujimori también recibió y hasta ahora nadie la toca. Y cuando lo quieren tocar salen y protestan. Entonces vamos viendo cómo el Ministerio Público dirige a donde le conviene una investigación, busca al más débil. ¿Por qué no hace lo mismo con Keiko Fujimori, con Alan García? ¿Por qué no les allana sus domicilios? ¿Por qué no les embarga sus cuentas? ¿Por qué no les da prisión preventiva? Contra ellos nada. Incluso en el caso de Keiko hay algo más grave, porque vemos al presidente del Poder Judicial exigiendo la extradición de Toledo y se olvidó de la extradición de los tíos de Keiko, que están escondidos en Japón hace más de 10 años y tienen acusación fiscal. Nadie dice nada. Todos guardan silencio. Entonces yo creo que la justicia tiene que actuar igual en todos los casos. Público. Porque si no, al final, la gente ve que todo se va dirigiendo a una sola persona. Así Entonces es. Muy tiene bien. que investigarse a todos. Doctor Benítez, agradecemos su presencia. Llévele el encargo a su defendido, que esta es una plataforma donde quisiéramos comunicarnos para escuchar sus argumentos de Le voy a defensa. correr traslado, como decimos los abogados. Para que pueda también explicar cómo es que se cometieron los actos de corrupción por los cuales él ahora tiene una orden de prisión preventiva. Agradecemos su presencia. Gracias, y esperamos, por favor, la copia de la queja que usted va a interponer, la denuncia que va a interponer contra el fiscal Hamilton Castro. No se Muchísimas preocupe, gracias. Nos vamos a una pausa. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Gracias.